Muy buenas, ¿cómo están? Oscar González de aquí de En Su Misión Ministry con un podcast más en este día. Hoy vamos a seguir con la misma línea que veníamos hablando la semana pasada, ¿verdad? Frente a esta tacita de café que estamos compartiendo con el pastor Suriel, ¿verdad? De verdad nos sentimos muy gratos de que esté junto a nosotros en el día de hoy. Como siempre lo digo, déjeme hablar sobre el tema que vamos a tener el día de hoy. Se llama liderazgo, con propósito, discipulando a la nueva generación de líderes. Déjeme comenzar con esta frase que siempre, ¿verdad? Este comienzo, el liderazgo bíblico no busca aplausos, dice, busca legado. No es suficiente ser ejemplo, hay que formar ejemplos, literalmente. Hoy nuevamente con nosotros nuestro pastor Suriel. ¿Cómo está? Bendiciones. ¿Qué tal, pastor? Bueno, muy bien, gracias a Dios estamos aquí, ¿verdad? Y un honor otra vez estar aquí compartiendo con usted. Qué bueno, un gusto de que esté con nosotros en el día de hoy. Como decíamos, vamos a estar tocando este tema que es muy importante, ¿verdad? Que necesitamos nosotros poder ir desarrollando nuevos líderes. El liderazgo, siempre he dicho, no es eterno, el liderazgo se traspasa, ¿verdad? Ujú. Sí, es importante el poder entender, como lo veníamos hablando, ¿verdad? El preparar gente. Ujú. Ese ejemplo lo mencionamos la vez anterior, cómo Jesús sabía, ¿verdad? Que él iba a estar un tiempo, pero él llamó a una multitud, de ahí escogió a 70, luego a 12, y 3 estaban más cercanos, y de esos 3 uno era más cercano. Claro que Pero sí. es importante preparar. Claro que sí. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos 3 puntos importantes: hombres fieles, idóneos para enseñar y enseñar también a otros. El talento, diríamos aquí, no es suficiente. Hablando del don, ¿verdad? Porque la Biblia habla de dones, ¿verdad? En este caso habla también de habilidades, o se refiere a habilidades. Pero el talento, la habilidad, sabemos que se dice que muchos nacen con talentos natos, con habilidades natas, pero la gran mayoría de ellas, a muchos de nosotros nos toca desarrollarlas y aprenderlas. Y yo creo que ese es el reto, pastor. Lo que dice aquí la escritura, ¿verdad? Dice, Ujú, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles. ujú. Ese es el asunto, que muchas veces queremos responsabilidades, pero la palabra clave es la fidelidad. Fidelidad. Claro, no basta que tengamos dones, sino que debe tener carácter incluso también, ¿verdad? El carácter, y dice ahí también Pablo, ¿verdad? Dice idóneos para enseñar. Es decir, que el liderazgo que se transmite no se estanque, que sea una persona que pueda continuar con la visión, continuar con lo que ha nacido en el corazón de Dios, ¿verdad? Para un ministerio, para una persona, para una temporada, lo que Dios ha puesto en el corazón. Claro que sí. Bueno, en el contexto de este pasaje es Pablo, ¿verdad? Hablándole a Timoteo, ¿verdad? Que busque gente, como usted bien decía, que sean fieles, número uno, con un buen carácter, fieles al ministerio, ¿verdad? Pero como también te decía, idóneos para enseñar. Hoy tenemos mucho liderazgo que está más por posición, más que para enseñar o pastorear la iglesia. Independiente que tenga el pastor, está el pastor principal, pero yo siempre he creído de que los copastores de la iglesia son el liderazgo, que ayudan a pasar la visión, como usted me lo decía. Sí, usted dijo algo hace rato, que sean fieles a la visión, Ujú, pero también tienen que ser, ¿verdad? Bueno, fieles a Dios, pero también leales a su líder, leales a su pastor. ujú. Creo que esto lo habíamos mencionado en una ocasión, cuando Gedeón, ¿verdad? Dios lo llama, él no se siente capaz, pero Dios le va mostrando que Así él es la es. persona. Pero en el momento en que salieron a la guerra, me llama la atención que el pueblo dijo lo siguiente: Ujú, por Jehová y por Gedeón. mm. Entonces, porque hoy en día es fácil decir, no, yo no le sirvo a usted, pastor, yo le sirvo a Claro, Dios. claro. Y con esa palabra que suena muy bíblica o muy espiritual, desobedecemos a nuestras Ujú, autoridades. mm, Pero Josué le fue leal a Moisés, ujú. fue siervo de Moisés. Dice Jehová, perdón, Moisés, siervo de Jehová, y Josué, siervo de Moisés. Claro. Eso es importante porque va aprendiendo independiente, y esto tenemos que recordarlo siempre nosotros, todos los que son pastores o líderes o Ujú. independientes, usted está a cargo de una obra, ¿verdad?
todo hombre sigue siendo humano y comete errores. Eso sí. Hay que partir de esa base, ¿verdad? Como usted bien dijo, yo sirvo a Dios, no sirvo a hombres. Sí, ok, está bien, pero cuidado, Sí, porque el que llamó a ese hombre para que esté al frente de la congregación o al frente fue Dios. sí. Y si Dios lo llamó es porque Dios tiene una visión por medio de él hacia la iglesia y el liderazgo va a tener que, no sé si decir la palabra someterse o no, pero caminar con esa visión, independiente que este líder cometa errores. Sí. De hecho, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero uno de ellos que me hace recordar ahorita es lo que sucedió con David. Ujú. ¿Cuánto se equivocó Saúl al final de sus días? Así es. E incluso buscaba a David para matarlo. Y la Ujú. oportunidad que David tuvo para matar a Saúl, ahora sí que la presión de grupo le decía, está en tus manos, Jehová lo Claro. entregó en tus manos. Pero me llama la atención lo que dice David, dice, no puedo tocar al ungido de Jehová. Así es. Aunque el espíritu de Jehová dice que ya no estaba con Saúl, ya no tenía el respaldo de Dios, pero delante de David él no podía tocar un ungido. Mm. Y yo lo suelo decirlo, no sé si esto vaya a sonar bien para algunos, pero yo suelo decir que la obediencia, mientras no comprometa nuestros principios, Ujú. porque yo puedo ser obediente a mi autoridad, pero si mi autoridad me está diciendo que haga algo que va en contra de los principios bíblicos, en contra de lo que es correcto, yo creo que hay un momento en donde la obediencia, la sumisión, tiene un límite. Mm. Y ahí es donde podemos decir, ¿verdad? Como dijeron los apóstoles, serviremos, ¿a quién obedeceremos primero? ¿A Dios Mm. o al hombre? Así es. Entonces, yo creo que uno tiene que tener la sabiduría de Dios para saber si es algo que no está comprometiendo mis principios. Porque si una autoridad mía me dice, ¿sabes qué? Apártame tanto dinero, no digas nada. Claro, claro O que sea, sí. estamos hablando de, Sí, ya sí. estás comprometiendo mis principios. Exactamente. Bueno, ya ahí cambiaría. Totalmente la Claro, obediencia. cambia todo ahí. Pero es un Porque, ejemplo, no, nada claro más, que ¿verdad? sí, claro. No, y tiene razón porque encontramos también líderes que hacen cosas malas. Eso estamos, yo creo que todos estamos de acuerdo frente a Sí. eso. Y eso es lo que también es importante porque mismo Moisés, error muchos probablemente, ¿verdad? Gedeón, enojado, ¿verdad? Y Ujú. pidió visiones o señales de Dios para ver si era verdad. David, incluso a someterse frente a un liderazgo, como usted bien lo decía, que lo quería matar, que pasaron muchas cosas. Después viene David, comete errores que incluso sus hijos, a ser el rey de Israel, sus hijos también cometen errores. ¿Verdad? Pero Salomón también Mm. aprende de papá, también comete errores, pero al final cuando uno lee la carta de Eclesiastés, uno dice, híjole, es que eran hombres Aprende. claro, que número uno, elegidos por Dios y que aprendió también. Sí. Y así podemos seguir Pablo, que se enoja Ujú. con sus colaboradores, pero después los manda a llamar porque son útiles para el ministerio, va a decir Pablo. Entonces, claramente, cuando nosotros tenemos hombres fieles, idóneos para enseñar, también van a poder enseñar a otros, donde hay una visión reproductiva, no acumulativa, que yo creo que el problema que tenemos hoy dentro del liderazgo es que acumulamos y no pasamos. Sí. Se suele decir por ahí, una vez leí una frase, no recuerdo ahorita Ujú. quién se la leí o de qué autor, pero decía que el líder que está seguro de quién es, no es celoso de poder transmitir lo Así que es. sabe y enseñar a otros lo que sabe. Eso es transmitir legado, ¿verdad? Como dicen comúnmente en algunos temas de liderazgo, pasar la antorcha. Ujú. Y uno debe saber eso, ¿verdad? Porque en el camino de Dios es aprender a discipular, que fue lo que nuestro Señor Jesús dijo, ¿verdad? Sí. Vayan y hagan discípulos. Discípulos. Eso fue lo que Él dijo, Ujú. vayan y hagan discípulos. Ujú. Entonces, eso es lo importante que podamos entender, pastor. Claro, y algo también importante que tenemos que comprender que el liderazgo, ¿verdad? No es las plataformas y tampoco
este podcast, o porque yo no lo sé todo de liderazgo, probablemente el pastor no. No, tampoco. Tanto él y yo estamos aprendiendo con estos podcasts, quizás usted también. Sí respetamos, ¿verdad?, a los pastores que llevan muchísimos años en el ministerio. Yo lo respeto mucho, como bien lo decía el pastor, con integridad, ¿verdad? Siempre. Pero vuelvo, repito, el liderazgo no es formar literalmente a gente famosa o poderosa, sino es un proceso, así como Pablo no formó a Timoteo para que fuera brillante, ¿verdad?, sino que fuese fiel como él lo fue. Sí, y eso fue lo que dijo, dice fiel, ¿verdad? Y algo que vemos en Timoteo también, ¿verdad? Que en una ocasión Pablo en otro versículo le dice, ¿verdad? Tu fe no fingida. Uh-huh. Entonces, Pablo supo encontrar algo en el corazón de Timoteo, que su corazón de servicio era legítimo, era fiel. Le dice, tu fe no fingida, ¿verdad? Y eso es importante, que sirvamos de corazón, no porque nos vean servir, sino porque en nuestro corazón está el servir. Y finalmente, pastor, esto es lo que, ese tema que estamos hablando, tiene que ver con lo que Jesús vino a hacer. Él dijo, yo vine a servir, Así es. no a ser servido. Así. Y eso es importante entender, que el liderazgo es para servir. Para servir. Y lo otro, el liderazgo no es una posición de que la gente me tenga miedo o que haga lo que yo tenga que decir. No, no. Yo estoy para servir a la congregación. Sí. Y si no entendemos eso, tenemos un problema entonces. Porque eso se llama autoritarismo dentro de la iglesia, que lo podemos encontrar. Sin duda. Y bueno, podríamos hablar de esos temas mucho y nos alargaríamos tanto, pero lo importante es, ¿verdad?, lo que nos enseña la palabra. Yo creo que muchas cosas uno puede leer en un libro y sin duda uno puede aprender mucho, pero hasta que uno no se topa con las cosas, con las circunstancias, con los momentos, es cuando a veces uno va aprendiendo de esas experiencias. Cuando uno dice, Dios, ¿cómo trato este asunto? Y por eso es importante la intimidad con Dios, buscar de Él. Algo que queremos compartir con ustedes en este podcast. Si usted está con nosotros en el día de hoy, como siempre digo, ponga su comentario ahí. Pero hay una pregunta que queremos hacerle y poder, no deba alargarnos mucho, pero me gustaría escucharle también de parte de usted. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Estamos produciendo líderes que sirven o que buscan ser servidos? Esa es la pregunta. ¿Qué cree usted? Wow. Yo creo que es una pregunta que se podría responder de diferentes maneras, pero yo creo que en general el corazón de nosotros, los que hemos aprendido desde el servicio, es buscar gente que sirva. Yo creo que usted, al igual que yo, no comenzamos predicando. Claro. Comenzamos lavando baños, comenzamos, veías esto, comenzamos, veía acá, y yo recuerdo en algún momento, he estado en diferentes iglesias porque he vivido en diferentes ciudades, ¿verdad? Y siempre me ha gustado, eso es mi principio, que donde Dios me ha plantado, ahí pertenezco, ¿verdad? De echar raíces. Pero lo que yo he visto es que uno, para poder llegar a más, y de hecho es bíblico, dice, cuando uno es fiel en lo poco, Dios nos pone en lo más. Y yo a veces comento, ¿verdad? Muchas veces la gente nos mira dónde estamos, pero no sabe el camino por el que tuvimos que pasar para llegar a donde estamos. Cuando yo doy una instrucción a alguien de nuestro equipo de liderazgo, no es porque se me ocurrió. Claro. Muchas veces no es porque me levanté y se me prendió el foco, sino porque hay cosas que Dios nos va dando y a veces uno va orándola, pidiéndole al Señor, ¿verdad? ¿Cómo trato esto? ¿Cómo hago en esto? Y cuando uno dice, vamos para allá, y luego llega gente que dice, no, yo no creo que sea así. Cuando uno ya lo oró, lo meditó, lo buscó, entonces uno busca legítimamente gente que crezca junto con uno. Sí. Mire, básicamente hacía esta pregunta, pastor, y a los que nos escuchan el día de hoy, porque muchos modelos actuales promueven un liderazgo de influencia, ¿verdad? Que sea visible. Queremos iglesias que crezcan rápidamente, porque queremos un liderazgo que llame la atención. Porque este pastor es influyente, lo queremos. O porque este pastor lo sigue mucha gente, lo queremos. Pero no se trata de cuántos lo siguen, se trata de cuán fiel es a la palabra y cómo aplica la palabra. Sí, de hecho yo creo que estamos en una generación que tiene muchas ventajas, pero al mismo tiempo muchas desventajas. Porque hoy creemos que porque tiene muchos likes en redes sociales, ¿verdad?
es un influencer, se les llama ahora. Pero ¿cuántos influencers, hablando de manera general, en un momento han dicho algo o han tenido alguna acción que ya no les gustó a sus seguidores y lo dejaron de seguir? Exacto eso. Esa cultura se ha trasladado muchas veces a la iglesia. Nuestras enseñanzas, la palabra, mientras yo esté de acuerdo con usted, si es mi pastor, todo bien. Pero de repente algo que yo no entienda, porque quizás no tengo la visión, la revelación que Dios le ha dado a usted, y de repente una diferencia, oh no, ya no estoy de acuerdo con usted, me voy o me jalo para otro lado. Cuando Jesús los confrontaba, y yo creo que este tema da para mucho, sí. Jesús los confrontó. Pedro le dice, maestro, no hables tan fuerte. Claro. La gente se está yendo. Se te va a ir la gente. Pedro, ahí está la puerta. Entonces, nosotros como pastores no nos veríamos bien delante de la gente. Que alguien venga, pastor, predique más suave y que usted le diga, ahí está la puerta. Pero Jesús lo hizo para formar carácter. Y yo creo que eso es un punto importante. El carácter de líder. Sí, lo que usted está diciendo es muy cierto. Hoy incluso hay líderes que dicen, no estoy de acuerdo con el pastor, mejor no hago nada. Me siento. Sí. No, mejor que voy a esperar a que tome mi momento y pasa, ¿verdad? Y en vez de ayudar y apoyar, critica. Ok, yo siempre digo, si no vas a querer apoyar la visión, y mejor quédate ahí, observar, aprender, anotar, pero no critiques, ¿verdad? Porque eso infecta a las demás personas. Yo creo que por eso veo yo que el Señor viene y le dice eso a Pedro. Es más, acuérdate cuando estaba hablando del costo del discipulado. La gente se le empezó a ir. Y cuando Jesús se dio cuenta que estaba con los discípulos, le dice a sus discípulos, si ustedes se quieren ir también, váyanse. Entonces, es porque el Señor, como usted bien lo decía, quería el carácter, pero no quería que infectaran, ¿verdad?, a los demás con una visión que ya estaba establecida por Dios por medio del Hijo. Sí, de hecho ahorita me hizo recordar un versículo bíblico que lo acabo de compartir, pero bueno, no lo encuentro, pero sé que está en el libro de Números, cuando Moisés le dice en una ocasión al pueblo, dice, vamos a cruzar, vamos a hacer esto. Le dice, pero ustedes se quedan ahí sentados. Voy a buscar ese versículo para compartirlo, ¿verdad? Y le dice, ¿no se dan cuenta que esa actitud que tienen desanima a otros? Exactamente. Moisés confrontando al pueblo. Le dice, es tiempo de levantarnos, es tiempo de hacer algo. Y les dice, literalmente en ese pasaje en Números, le dice, su actitud desanima a otros. Y yo creo que es importante que, ¿verdad?, los que estamos en liderazgo, los que somos pastores, podamos identificar esas actitudes, porque a veces no nos damos cuenta, porque delante de un líder alguien puede actuar de una manera, pero detrás de distinta manera. Pero es importante el ir formando conforme a la palabra. Claro que sí. Es por eso que es importante, mientras el pastor busca el versículo, mire, porque me gustaría que lo pudiéramos leer, para que piense de que no estamos inventando nada y que estamos, ¿verdad?, haciendo cosas a nuestro favor. No, al contrario. Yo creo que todos nosotros que estamos en el liderazgo fuimos llamados a empujar la carreta, si se puede decir de esa manera. Yo estudié marketing y me hizo clase, ¿verdad?, un gerente de Starbucks. Yo siempre lo comento esto, ¿verdad?, cuando estaba estudiando mi maestría en marketing. Y el gerente de marketing decía, mira, básicamente visión secular es esta, ¿verdad? Decía, mira, si alguien no sirve, tienes que sacarlo. Y tienes que poner a alguien que te va a entender la visión. Creo yo de que eso no funciona dentro del liderazgo cristiano. Es animar, acompañar, capacitar para que pueda seguir haciendo el trabajo, porque Dios nos llama. Pero como bien decíamos, no podemos nosotros dejar, ¿verdad?, de que un grupo o alguien desanime hacia los demás buscando o llevando la visión de Dios. Dice 1 de Tesalónica capítulo 2, versículo 8, hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, va a decir Pablo, literalmente. Por eso que el discipulado no es un contenido, sino es una relación, literalmente.
Sí, tiene que ver con la relación y literalmente, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor nos enseña, que fue lo primero que hizo Jesús. Dice para que estuvieran con Él, ¿verdad? Y tengo por aquí el versículo, Ujú, pastor, ujú. Claro si que lo sí, pudiera por yo leer, favor. ¿verdad? Dice en Números 32, versos 6 al 22. Ujú. Está hablando aquí, ¿verdad? La palabra. Dice el verso 6, Números 32, 6. Entonces Moisés dijo a los rubenitas y a los gaditas: ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí Mm, sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta que esto los desanimaría? Así es. El verso 8 dice: esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol y cuando volvieron desanimaron a los israelitas para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Mm. Y el verso 6 dice: ¿no se dan cuenta que el quedarse aquí sentados desanima Desanima a a los demás. otros? Sí. Eso es no interesante, pero es un tirón de oreja a aquellos que muchas veces hablan por detrás de la gente. Aquí, mire, el tema que tenemos aquí, Da para perdónenme, mucho, da para... exacto, aquí podemos estar hasta 3 horas en este podcast y podemos comentar, pero no nos queremos alargar mucho, pero es importante entender de que el liderazgo está para llevar la visión que Dios le entregó al líder de la iglesia o de la obra o donde usted esté trabajando. Eso es. Independiente que el líder pueda cometer errores, no errores que comprometen, como usted dijo, Los ¿verdad? Los principios. principios y la ética bíblica. Pero si Dios llamó y respalda, avanzar. Y sobre todo por los que tienen llamados Ujú, también, ¿verdad? Cuando uno aprende a estar en sujeción, yo sé que cuando Dios te posicione en eso que ya puso en tu corazón, ujú, tu obediencia y tu sujeción va a llevar a rodearte después, cuando Dios te ponga en autoridad, ujú. a rodearte de gente que va a ser leal a la visión que Dios ha puesto Así en tu es, corazón. así es. Por eso que, como decía yo anteriormente, discipulado no es contenido, es relación. Si Sí. yo no me relaciono, si yo no comparto lo que yo aprendí, claramente van a hacer la crítica, porque va a decir, mira, es que no lo sabe hacer. Pero la pregunta es, ¿les enseñaste cómo se hace? Mm. Una cosa es mostrarle el martillo, otra cosa es enseñarle cómo funciona el martillo. No sé si me explico. Sí, Y, sí, es- sí. y eso es lo que tenemos que nosotros entender, porque un líder con propósito vive lo que enseña y forma desde el ejemplo. Desde el ejemplo, y de hecho Jesús se los dijo a sus discípulos: hagan esto, Ujú. porque ejemplo os he dado. Así es. ¿Verdad? Y nosotros, por eso yo digo que cuando uno ha aprendido a liderar desde abajo, uno pasó, ¿verdad? Y sobre todo que no venga esa actitud de: no, yo ya pasé por ahí, yo ya no puedo, no, mantenernos. Yo recuerdo en una ocasión hablando con un amigo, que yo veía su talento, su habilidad y todo, y un día me dice: ¿qué consejo me darías cuando yo llegue aquí? Le dije: Ujú. mantén siempre tus pies en la tierra. No importa, porque no importa qué tan alto Dios te lleve, no nos llevamos la gloria es de Él, Así es. siempre. Así es. Porque también la palabra dice: siervos inútiles somos. Ujú. Lo que debíamos hacer, eso hicimos. Así es. Entonces la gloria siempre es de Dios. Ujú. ¿Verdad? Sí, por eso que algo también que tenemos que entender de que formar líder es un proceso. No es algo que uno lo pone en el microondas y pruna para ser un nuevo líder. No, es un proceso. No son bolsitas de palomitas. Exactamente. Entonces, Requiere paciencia, sí, corrección. Corrección como volvemos y decimos, Jesús corrigió muchas veces a Pedro, sí. ¿verdad? Es más, Jesús le va a decir, apártate de mí, Satanás, Ay, Dios mío. ¿verdad? O sea, Yo no sé si aguantaría una frase así o alguien aguantaría una frase así. probablemente que no. Vea, por eso es importante el carácter, Sí, pastor. sí. Yo creo que nadie de los que nos ve aguantaría. Es más, lo que primero quería salir de ese lugar y estaría hablando mal, no, que el pastor o el Me líder o el llamó líder. Satanás. Exactamente, como que. Entonces, si uno se pone a ver eso, la corrección, también el perdón. El perdón. Así como Sí, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, lo fue a buscar y le dijo, me amas 3 veces. sí, Eso es perdón. sí, O sea, sí, hubo tiempo con sus discípulos, 3 años, sí. ¿verdad? Hubo paciencia porque les enseñó y no entendían.
lo que el Señor estaba enseñando, tenemos cuando cruzan al otro lado. Es más, creo que lo vimos la semana pasada, si no me equivoco. Cuando están cruzando al otro lado, después de que Jesús enseñó todo el día, Él se echa a dormir, viene una tormenta, y ellos se espantan que van a decir, ¿quién es este? Hasta que los vientos, la tormenta le escuchan. Sí, eso. Corrección, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Y muchas otras más, porque cuando se estaban peleando para quién iba a tener, quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Sí. Y después viene el perdón y después va a decir la visión. Si alguien pensaba que los pastores tienen favoritos o no, eso no es de ahorita. Sí. A Jesús se lo decían, ¿verdad? Sí, se peleaban por estar cerca de Jesús. Y no, yo recuerdo que una de las cosas que se decía de Juan, que era el que se recostaba en el pecho del maestro, era porque también era el corazón de Juan, de servir. Y yo creo que cuando uno se rodea de gente cercana, es gente que está dispuesta a decir, pastor o mi líder, yo estoy con usted. Y esa gente cercana, yo suelo decir esto, hay dos cosas en el amor. Obviamente está el amor bíblico, pero claro. Entiéndame un poquito este ejemplo. Cuando uno anda de novio, uno ama lo que no conoce. O sea, porque cuando nos miramos, todos perfumaditos, bien peinaditos, cepilladitos de los dientes, bañaditos, uno huele rico. Uno ama lo que no conoce. Pero cuando uno se casa y vive con alguien, uno comienza a amar a pesar de lo que conoce. Ese es el amor. Porque a pesar de que conozco que no siempre se levanta con olor bonito, que no siempre anda bañado, que no siempre anda arreglado, pero uno ama ya a pesar de lo que conoce. Sí. Y yo creo que cuando nos rodeamos de gente cercana, nos va a conocer más cerca, nos va a conocer más reales que la congregación general. Y gente que permanece con uno es, pastor, mi líder, yo te conozco, sé que también has fallado, sé que también te ha pasado esto, lo otro, pero a pesar de eso yo creo en ti, yo creo en tu visión, yo creo en lo que Dios te ha dado. Y yo creo que eso nos bendice también, ¿verdad? Que uno puede ser quien es con la gente cercana, que también uno se desespera, también lloramos, también nos desalentamos a veces, pasamos por tristezas. Yo creo que usted lo ha pasado, no sé, pastor, pero yo he pasado por pérdidas. Perdimos un bebé hace 4 años, luego la pérdida de mi padre. Yo estuve a punto de morir por una picadura de serpiente y de repente yo me encontraba en este dilema de, Señor, ¿realmente estoy haciendo lo que es correcto? Porque pasaba por tiempos cuando en una ocasión nos dividieron la iglesia y uno se siente que uno también llora. Así es. Cuando llega alguien y te pide una junta como pastor, quiero hablar con usted, deme una junta. Y te dicen, mi tiempo se acabó, me voy de la iglesia. E invertiste tiempo, horas, dejaste a tu familia a un lado por brindarle tiempo a alguien más. También uno llora. Así es. No lo digo esto desde el dolor de que se haya ido alguien. Yo entiendo que hay temporadas. Dios nos da gente para que esté con nosotros y gente para una temporada. Pero eso no deja de doler. Así es. Y también somos seres humanos. Claro, yo creo que muchos de que nos ven y pastores han pasado, por eso usted hablaba, eso me venía a la mente, pastores amigos, ¿verdad? Sí. Que me han comentado cositas, ¿verdad? Que se pasan en el ministerio. Entre los pastores a veces no... somos entre los únicos amigos que tenemos que nos contamos cosas porque alrededor no se puede mucho, pero en ese proceso, como usted bien dice, en el formar líderes va a requerir ese tiempo, ¿verdad? Sí. Pero mire, queremos ir avanzando rápidamente en el día de hoy sin irnos olvidando, ¿verdad? De que si Dios te llamó, Dios te va a sostener. Aunque haya lágrimas, tormentas, aunque pasen el valle de los huesos secos, el valle de las lágrimas, el valle de las tinieblas o el valle de los gigantes. Te estoy nombrando todos los valles de la Biblia por si acaso. Acuérdate que siempre al otro lado el Señor siempre te va a estar esperando. Y no te va a dejar solo. En el valle Dios nunca te deja solo. Y mire, pastor, queremos que vayamos contando 5 claves para discipular a la nueva generación de líderes. Como siempre le decimos, esto no es la última Coca-Cola del desierto. Puede haber que haya más. Y capaz que haya mejores que esta. Si me dice la número 1, por favor. Y sin duda algunas que se adapten a una estructura de una iglesia. Pero el primero dice reconocer el potencial, no solo el resultado. Y dice 1 Samuel 16:7, Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón. El corazón, exactamente.
El número 2 va a decir, modela el carácter antes que las habilidades. Primera de Tito, capítulo 1, los versículos 7 al 9. Nosotros hemos acortado el pasaje bíblico, pero usted lo puede leer completo en casa. Dice, el obispo debe ser irreprensible, justo, santo, dueño de sí mismo. Sí, y el número 3 dice, invierte tiempo real, no solo en enseñanzas. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Mire, algo aquí que quiero detenerme, el discipulado verdadero no solo está dentro de una aula o dentro de la iglesia o dentro de cuatro paredes, sino que se camina, se come, se corrige los errores, ¿verdad? Y también están las confesiones. Y se me viene este pasaje porque, ¿se acuerda cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos y el ejemplo que va a usar de Jesús de agarrar una tacha, creo que le decimos, no sé, como una palancana, no sé cómo se dice, con agua, la toalla, lo pone en el suelo y le empieza a lavar los pies a sus discípulos, Sí. ¿verdad? No solamente demuestra la humildad de Jesús, ¿verdad? Sino que entiende, ¿verdad? Que el lavar los pies a sus discípulos le va a enseñar a ellos que no lideren con orgullo, sino con servicio. Sí. El servicio. Y es importante el pasar tiempo, pastor. Ahí dice, ¿verdad?, que Jesús los llamó para que estuvieran con él. Muchas veces no nos damos cuenta, pero alrededor de una mesa, a veces comiendo, conversando, a veces es, sobre todo los varones, ¿verdad? La mujer suele expresarse más, sus sentimientos, sus emociones, pero a veces entre los varones no nos es tan fácil hablar de nuestras cosas. Pero cuando estamos comiendo, conversamos. Exacto, y eso es importante de poder. Había alguien que me decía, Oscar, recordá siempre esto, tus feligreses tienen que oler a oveja, tienen que oler a pastor. Sí. Eso es importante. El número 4 dice, corrige con gracia, guía con verdad. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama. ¿Verdad? Y el número 5, pastor, dice, sé un modelo reproducible, no inalcanzable. Así es. Primera de Corintios 11:1 dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Algo importante, no formes admiradores. Y ese es el problema de la iglesia de este siglo. Que la gente sigue a hombres, no a Jesús. Sí. La gente sigue a influencers, no la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos, yo siempre lo molesto yo, ¿verdad? Y digo, ¿cuántos teólogos bíblicos tenemos en TikTok? Y la gente prefiere escuchar 30 segundos o un minuto de una palabra bonita en vez de la palabra de Dios que va a cambiar y transformar tu vida. Sin duda necesitamos una palabra que nos anime, que nos motive a seguir adelante. Pero la misma Escritura dice que también la palabra es útil para enseñar, pero dice también para redarguir, para confrontar, para instruir. Y solamente a veces nos basamos en lo que nos gusta. Yo suelo decirle a la congregación, le dije, hoy en día son muy comunes y muy bonitos, y yo respeto todo eso, pero todo el mundo quiere una palabra profética. Yo les digo, ahí está la Biblia. Sí. De hecho, que tiene una Biblia, pastor, también, ¿verdad? Y la palabra es lo que nos está diciendo. Hay instrucciones. Yo hablo de principios de bendición. Y los principios bíblicos son los que desatan bendición sobre nuestra vida. Yo le puedo decir, pastor, le voy a dar una palabra. Mire, Dios lo va a bendecir, lo va a usar, pero si no es fiel en los principios bíblicos, en este caso financiero, pues Dios no puede mentir a su palabra. Y eso es cierto porque la gente busca más palabra profética o de ánimo en vez de entrar a la palabra de Dios que te va a confrontar. Mire, nos vamos a desviar nuevamente, es que de verdad tenemos... Mire, ya estamos casi terminando, pero alguien una vez yo escuché a decir a alguien, ¿por qué los apóstoles y los profetas hoy en día son tan queridos y por qué los profetas y apóstoles de la Biblia eran tan odiados? ¿Me explico? Sí. Porque el de la Biblia te decía arrepiéntete o si no... O sea, básicamente cuando Jeremías entraba al pueblo la gente no lo quería escuchar, se arrancaba. Sí. Porque si venís tú y nos traes calamidad, se podría decir de esa manera, ¿verdad? Sí. O sea, no era calamidad, pero era básicamente la palabra de Dios que le iba a confrontar.
Hoy no tenemos gente que, como usted bien lo decía, te va a ir bien financieramente, pero si en $100 no soy capaz de administrar 100, ¿cómo voy a administrar 1000? Ujú. ¿Me explico? Sí, y particularmente respeto todo eso, ¿verdad? Ujú. Yo respeto la doctrina, Claro, respeto cada iglesia y cada ministerio, ¿verdad? De lo que estamos hablando es de cómo formamos a la gente. exactamente. Y no solamente cómo un líder forma a la gente, porque a veces un líder puede tener la presión de grupo. Mm, Como aquel rey que le decía al profeta, se me fue ahorita el nombre del profeta, es que todos los demás me profetizan bien, solo tú me estás profetizando mal, exacto, profetízame bien. claro. A veces la presión de grupo forma al líder si el líder no está seguro de lo que Dios le ha llamado. Por Mm, eso muchos profetas no eran amados en sí. a los profetas de Bíblicos. antes. ¿Sabes por Ujú. qué? Porque ellos iban a decir lo que Dios les decía Exacto. que dijeran. Así es. Y por eso que tenemos que formar imitadores de Cristo. Tu humildad será más poderosa que la elocuencia. Mira, podemos ver a grandes influencers, a gente que, no influencers, sino gente que puede tener una buena oratoria, que la gente lo escucha, buenos escritores alrededor, tanto de escritores seculares que han ganado premio Nobel, pero la elocuencia no te hace literalmente, ¿verdad?, ser un buen líder, Ujú, ¿verdad? Lo que te hace ser un buen líder es someterte a lo que Dios te está ujú, enseñando y guiando. ujú. Quiero darte un desafío práctico esta semana. Ustedes que nos escuchan, estamos ya casi terminando el podcast del día de hoy. Quiero, líder, pastor, donde tú te me estás escuchando, identifica a 2 personas jóvenes, literalmente, ¿verdad? En la fe o en el liderazgo. Acércate, anímales y comienza a formar una relación, ¿verdad? De liderazgo, ¿verdad? Y haciendo conversaciones tan básicas como decir cómo estás, en qué puedo caminar contigo, cosas que Mm, podamos enseñarles a estos nuevos líderes, ¿verdad? ujú, Probablemente, que pasa muchas veces, como el pastor bien lo explicaba, un día te va a tocar la puerta y va a decir, pastor, es tiempo de irme. No, mm, no te sientas mal. Ah, Solamente haz el trabajo que Dios te mandó a hacer. Es ujú. ir y hacer discípulos. Discípulos. Ujú, Sí, Jesús a eso nos mandó, a ser discípulos. ujú. Quiero invitarle a que nos pueda dar, ¿verdad?, a reflexionar las preguntas del día de hoy con nuestra gente. Sí, bueno, algunas preguntitas para reflexionar. Dice, ¿estoy liderando con visión generacional o solo apagando incendios espirituales? Uf. Una pregunta muy profunda que cuando la leí dije, ay Dios, yo mismo tengo que reflexionar en esto. La siguiente pregunta es, ¿estoy formando herederos del reino o asistentes de eventos? Otra pregunta bastante Ujú. profunda. Y la tercera dice, ¿alguien está creciendo espiritualmente gracias a mi vida y ejemplo? Bueno, estas son 3 preguntas para que reflexionemos. Sí, de verdad, yo sé que son un poquito, no sé si decir profunda o no, pero son preguntas que todo líder tiene que hacerse. Mm, ¿Estamos pasando la visión generacional o solo estamos apagando los incendios para salir adelante? mm. Porque a veces pasa eso. Y tenemos Sí. líderes de eventos que podemos encontrar. Mire, déjeme decir algo aquí. Yo era un líder de eventos al principio. Evento que había, evento que yo participaba. Mm, Yo de verdad, hasta que alguien me enseñó, como usted bien lo sabe, lo que comenté, agarró pala y escoba a barrer y limpiar los baños. Ahí entendí lo que está pasando aquí en esta pregunta. sí. Haga su respuesta, escríbanos en el hashtag En Su Misión Podcast y comparta su experiencia con nosotros o nos puede escribir por interno, literalmente, ¿verdad? Síguenos en Su Misión y comparte este episodio, dale like ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Comparte con tu pastor, con tus líderes, literalmente con tu equipo de jóvenes. Incluso creo que este podcast puede ser de mucha ayuda para Mm, los grupos de jóvenes de liderazgo y esperamos que así lo sea. De verdad le agradecemos muchísimo, ¿verdad?, que esté con el día con nosotros. Déjeme cerrar con una frase, como lo hacía al principio. Dice, Dios no te llamó solo a dirigir, sino a formar. No solo a impactar hoy, sino a invertir en el mañana. Tu liderazgo con propósito puede despertar, una generación que arda con Dios y si lo haces en obediencia, también estás en sumisión. Pastor,
De verdad, gracias por estar con nosotros. No, hombre, un placer para mí poder compartir. Muchas gracias por su invitación. No, me parece que vamos a ir con el tercero porque de verdad ya nos quedamos siempre ahí, ¿verdad? Bueno, hay mucho que hablar de estos temas, ¿verdad? Y quizás el público pueda también decirnos, sugerirnos, o quizás contar un testimonio, ¿verdad? De cómo han vivido esto. Y nada más cierro con esto, pastor, porque sé que ya el tiempo nos ha avanzado, pero si eres líder, confía en Dios. Créele a Dios. Yo sé que Dios nos da gente para una temporada, ¿verdad? Y nos da gente para que esté con nosotros. Si has pasado por algún momento de desánimo, vuelve a la base. Y la base es estar con Dios. Pasar tiempo con Él. Eso es importantísimo. Volver a donde, en el mismo tiempo que Dios te llamó, el mismo lugar donde tú hiciste ese pacto con Dios, cuando dijiste, sí, Señor, heme aquí. Miren, también ya se me estaba olvidando. La Biblia. Biblia para la familia, como ustedes saben, tengo que hacer esta promoción, si no después me regañan. Biblia para la familia es una Biblia de consejería familiar. Puede conseguirla en bibliaparalafamilia.net. Pronto va a estar en Amazon. Puede hacer sus pedidos ahí. Es una Biblia de consejería pastoral y familiar. Contiene 60 artículos pastorales, 40 principios bíblicos escritos, ¿verdad?, por el doctor David Ormachea, 40 consejerías prácticas, 52 devocionales para que compartan en familia, 40 temas cruciales, ¿verdad?, en familia, con más de 280 versículos cruzados que hablan sobre la sanidad interior, el rol del padre, la infidelidad, la ansiedad, ¿verdad?, a la homosexualidad, ¿verdad?, que nos van a ayudar a trabajar en esos temas. 110 notas a pie de página de versículos bíblicos que pastores y líderes han comentado, y 12 guías prácticas de consejería que usted va a encontrar. Es una Biblia, ¿verdad?, que va a ser de mucha ayuda, ¿verdad? Ya está haciendo ayuda para muchas familias que ya la han tenido, ya he tenido, ¿verdad?, buenos comentarios sobre esto. Soy el editor general junto al el pastor David Ormachea, así que si quiere obtenerla, vaya a www.bibliaparalafamilia.net y ahí puede tener su pedido para esta Navidad o también Acción de Gracia. Dios me los bendiga, muchas bendiciones, gracias.